Queremos dar paso al magíster Andrew Fields, que nos va a presentar su proyecto de eclesiología y también a los proyectos que él ha asesorado. Gracias, muy buenas tardes a todos. Yo voy a hacer eso al revés. Yo voy a presentar los proyectos de los estudiantes primero y después vamos a ver si podemos entender mi proyecto un poquito mejor. El primer grupo que va a exponer son Milton Rincón y Andrés Agudelo. Y ellos, a partir de sus experiencias en la práctica ministerial, surgió la duda de cómo responder a la problemática del estrés en el ministerio pastoral. ¿Está bien? Aquí, listo. Entonces ellos buscan integrar una reflexión bíblica, teológica y psicológica para explorar las dinámicas del liderazgo de esta comunidad, la cual llamamos iglesia. Por su parte, Christian, partiendo de su formación en la iglesia y el lanzamiento de su ministerio dentro del contexto de iglesias bautistas reformadas, él está buscando o pretende estudiar su gobierno eclesiástico. Con su proyecto, Christian procura aclarar los fundamentos del gobierno eclesial de su tradición para responder a inquietudes que han surgido desde la misma tradición. Quiero resaltar que ambos grupos les interesa esas preguntas precisamente por su experiencia en el ministerio y inquietudes que han surgido de su experiencia. Espero que los proyectos dudan la presuposición muy común entre nosotros que la teología sistemática es una disciplina vaga con poca utilidad para la iglesia, un vuelo continuo por las nubes con poca selección de bebidas, sin esperanza de aterrizarse. Además, quiero resaltar que ambos proyectos son ejemplos en la utilización de diferentes fuentes en la construcción y articulación de la teología. Aunque ambos proyectos se fundamentan en la Escritura, el de Andrés y Milton pone el testimonio bíblico en conversación con la psicología y la consejería pastoral. Por su parte, Christian resalta la fecundidad de un estudio histórico y de documentos confesionales para la articulación de la teología. Pero ambos temas, el ministerio pastoral y el gobierno eclesial, caben dentro de un marco eclesiológico más amplio. Ninguno de esos proyectos pretende reducir la eclesiología al pastorado o organización, pero más bien articulan propuestas para organizar y relacionarse con el liderazgo de una comunidad distinta. Es una comunidad que ha sido convocada por Jesús ascendido por medio de su Espíritu Santo. Como tal, es una comunidad que ha sido consagrada para ir a todo el mundo y participar en el poder del Espíritu Santo en la misión de Dios para redimir esta creación. En esta misión es una comunidad vivificada y sostenida por la proclamación de la palabra de Dios y la celebración dramática de la muerte y resurrección de Cristo en los sacramentos. Queremos reflexionar en torno a esa realidad de la iglesia, la cual evidencia la realidad del trato de Dios o la relación del Dios Trino y los seres humanos. Por lo tanto, el proyecto de eclesiología procura investigar la naturaleza y el ministerio de la iglesia cristiana para aportar a la reflexión sistemática y la praxis misional por parte del pueblo de Dios. Se prestará atención a los aportes de la teología sistemática y la historia de doctrina en la explicación de una eclesiología evangélica y contemporánea. El proyecto invita a exploraciones de temas eclesiológicos desde diferentes perspectivas y metodologías, pero los temas de interés especial para el proyecto serán la unidad de la iglesia, el rol de los sacramentos y la liturgia en la articulación de la eclesiología evangélica, los aportes de la historia de doctrina a la construcción de una eclesiología contemporánea, por ejemplo, el proyecto de Christian, y las raíces eclesiológicas del ministerio pastoral, como el proyecto de Andrés y Milton, entre otros. Todos están cordialmente invitados a participar en este proyecto. Gracias, y es con gozo y mucho orgullo que yo presento esos dos proyectos para ustedes. Gracias.
Buenas tardes para todos. Es un gozo poder presentar nuestro proyecto sobre el estrés en la vida pastoral. Gracias a Dios no hemos llegado al colapso del estrés en este tiempo, pero ha sido una experiencia maravillosa. Quien les habla, Andrés Agudelo, y mi compañero Milton, estuvimos asesorados por el profesor Andrew Fields, y fue una experiencia muy enriquecedora. Bueno, yo también quiero agradecer a todos por su participación, por la asistencia y en especialmente saludar a mi familia en Barranca Bermeja, mis padres que me están viendo desde allí en mi casa. Entonces, quiero enviarles un saludo a ellos antes de iniciar con la exposición. Bueno, partiendo de nuestra experiencia, ministerial y de nuestro anhelo ministerial, trabajando con la pastoral de la ciudad, surge el problema, entender el problema sobre el estrés. Y fue nuestro anhelo, fuimos trabajando y ahí también Milton y yo fuimos trabajando juntos, consolidando la idea y llegamos al problema que él va a presentar. Bueno, el problema de nuestra investigación consiste en que los pastores experimentan una alta carga laboral que llega a producir altos niveles de estrés. Ante esto, varios estudios en Gales, en Filipinas y en los Estados Unidos han indicado que el estrés en pastores produce un descuido progresivo de su bienestar personal. Ante esos estudios encontramos que Carl Welch, en su artículo llamado Los efectos del estrés relacionado con el trabajo y los límites del estado de salud emocional y físico del clero ordenado, menciona un estudio que tomó como población a 883 pastores a nivel nacional de diferentes denominaciones, en donde habían protestantes y católicos. Ese estudio evidenció que esta población presenta límites en su estado de salud, límites en su estado físico y alta presión laboral, lo cual conlleva un alto nivel de estrés y serios problemas en el área emocional. Por otro lado, otro estudio hecho en Gales, a cargo de Amanda Berry, sobre el ministerio anglicano y estrés, evidencia que casi un tercio de los ministros ordenados sentían que estaban trabajando demasiado duro en su área laboral. Esto corresponde a un 31% de los pastores. Este resultado también evidencia que esta carga laboral los hacía sentir bastante agotados al final del día. Esto corresponde a un 29% de los pastores. Este mismo estudio evidencia que se sentían frustrados por el ministerio que tenían a cargo, ya que trabajar todo el día con personas era una verdadera tensión. Ahora bien, Rolf, otro de los autores que colaboró con Amanda Berry, menciona que una serie de porcentajes evidencian el agotamiento emocional dentro del ministerio, afirmando que una minoría informó que se sintieron fatigados cuando se levantaron por la mañana y tuvieron que enfrentar otro día. Eso corresponde al 9%. Y otros afirmaron que se sentían mucho mejor si pudieran salir de los ministerios. Eso corresponde a un 8%. Finalmente, otro autor llamado Cameron Lee y su estudio sobre las demandas instructivas y sus resultados en el ministerio congregacional afirma que el estrés en la vida de los pastores es mayormente producido por la sobrecarga que reciben y por la constante relación con la congregación, pero particularmente cuando se presentan conflictos dentro de ella. De esta manera, el problema consiste bajo una pregunta. Tenemos una pregunta. ¿Cómo evitar los tiempos de crisis en la vida del pastor? ¿Cuál es el correcto acompañamiento que se debe brindar en casos en los que se padece este estrés? Entendiendo el estudio y el testimonio también de la experiencia ministerial, nos damos cuenta del estrés. Entonces empezamos a plantear la pregunta, ¿cómo evitar los tipos de crisis en la vida pastoral y cuál es el correcto acompañamiento que nosotros debemos brindar o que se debe brindar para esta situación de los pastores? Tenemos un objetivo general, el cual es brindar sugerencias y herramientas prácticas que permitan un buen desarrollo ministerial y que den respuesta a las diferentes situaciones que afrontan los pastores en tiempos de crisis de estrés pastoral. De esta manera, entonces, llegamos a la primera conclusión. El ministerio pastoral es una labor con alta probabilidad de experimentar altos niveles de estrés. Es decir, es una labor que está expuesta a recibir altos niveles de estrés, y esto bajo las investigaciones en los cleros en Gales. Casi un tercio de los ministros ordenados sentían que estaban trabajando demasiado duro en su área laboral.
y que todo esto lo hacía sentir bastante agotados al final del día. Cameron Lee también presenta otro estudio realizado a casi 500 ministros protestantes en relación a la naturaleza del estrés. Este estudio evidenció que el estrés en la vida de los pastores es mayormente producido por la sobrecarga que reciben y por la constante relación con la congregación, particularmente cuando se presentan conflictos. Entonces, todo esto nos lleva a entender, una de las primeras conclusiones es que el ministerio pastoral es una labor que genera mucho estrés. Nuestra segunda conclusión es que el pastor o el ministro ordenado, que es el tipo de persona que estamos manejando en esta investigación, es que el pastor debe adquirir la responsabilidad de delegar responsabilidades. Para esto hemos tomado textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos el relato de Éxodo 18, versículos del 13 al 27, donde encontramos la historia de Moisés y su suegro Jetro. En este texto nos permite notar que uno de los problemas que más se pueden experimentar dentro del ministerio pastoral es el tema del estrés, el cual es producido por demasiada carga. Con el fin de evitar esta problemática, Jetro se acerca a Moisés y le aconseja que instituya jueces de buen nombre y que estén bien capacitados para ejercer dicha labor. Jetro tenía conocimiento y tenía muy claro que Moisés no estaba suficientemente capacitado o no era capaz de hacer todos los compromisos que él solo tenía a cargo. El consejo de Jetro va direccionado a dar a una mejoría a esta organización deficiente que notó, lo cual tiene como propósito establecer una administración más justa. En la parte neotestamentaria encontramos el texto de Mateo 10, versículos del 5 al 15, es decir, la elección de los 12. En este relato, Jesús nos permite notar que él recibió apoyo por parte de sus discípulos y de las mujeres que atendían a sus necesidades con el propósito de expandir su ministerio. Finalmente, con el apóstol Pablo encontramos diferentes colaboradores y compañeros de trabajo con los cuales él ejercía su labor. Tenemos el ejemplo de Epafras, Tito, Priscila y Aquila y Filemón. A Epafras fue la que ayudó a Pablo con la enseñanza de la iglesia en Colosas, lo cual indica que Pablo sabía que él no era el único capacitado para predicar el evangelio. A Tito se refiere a él como su compañero y su colaborador amado en esta labor. A Priscila y Aquila las llama compañeros de trabajo, las cuales acompañaron a Pablo en todo el proceso de su misión. Finalmente, con Filemón se refiere a él como su compañero de ministerio. Cada uno de estos ejemplos nos permiten ver o clarifican de una u otra manera la importancia de contar con apoyo dentro de la labor ministerial, pero también con tener la capacidad de delegar compromisos. El ministerio pastoral no es un trabajo de una sola persona y por lo tanto se hace necesario delegar compromisos para un mejor desarrollo eclesial y comunitario. En ese sentido, la tercera conclusión está en relación recíproca entre el pastor y su comunidad. El apoyo pastoral y en el estudio de psicología también pastoral y consejería pastoral nos damos cuenta que la relación entre la iglesia debe ser entre el mismo nivel. Primero, pues están los conflictos entre la iglesia y el pastor. Esto genera también mucho más estrés y el pastor debe empezar a entender a cómo manejar estos conflictos. Conflictos de la iglesia que el pastor debe afrontar. Es decir, que le levantan los niveles de estrés al pastor, asuntos en la iglesia, asuntos legales, asuntos económicos. Todo esto está generando en el pastor altos niveles de estrés. Y la comunidad debe debe tener un cuidado pastoral. En esto fue interesante las conclusiones de lo que también estábamos estudiando, y es que el pastor no es una persona que no tiene límites, sino que es un pastor, una persona limitada, que debe contar con su iglesia y que la iglesia también debe llegar a no explotar a el pastor, sino que tiene que ser algo mutuo, ¿sí? Hay un acompañamiento donde el pastor está siendo acompañado por su iglesia y la iglesia está siendo pastoreada por su pastor. Jorge León, en su estudio Psicología Pastoral, recomienda que el pastor debe ser sincero delante de Dios y de su congregación, evidenciando sus límites. Y Kleinberg, en su estudio de Psicología Pastoral, también habla que el pastor debe tener cuidados en su iglesia, teniendo tiempo de descanso, con el fin de poder nivelar todo el asunto del estrés.
La cuarta conclusión a la que llegamos es que la relación mutua entre el pastor y su familia es un elemento clave para una buena o una mala ejecución dentro del ministerio pastoral. En muchas iglesias, no queremos generalizar, pero sí en muchas iglesias, las personas esperan que la familia pastoral sea un ejemplo de santidad integral, pero no esperan que el pastor atraviese por momentos de crisis. Ante esto, como mencionamos anteriormente, hicimos un estudio en Filipinas, el estudio evidencia en el contexto cultural de este país, que cuando uno de los miembros de la familia falla, el otro hace lo que está a su alcance para poder levantar a ese miembro de la familia. La familia pastoral dentro de la iglesia no solo se resume en la pareja, sino también en sus hijos, los cuales pueden llegar a ser causantes o receptores del estrés pastoral. El estudio en Filipinas también evidencia que los padres en Filipinas tienen muy en cuenta el amor, la atención y el cuidado de sus hijos, lo cual da como resultado una buena respuesta por parte de ellos. Esto teniendo en cuenta que en muchas ocasiones el pastor presenta dificultades familiares y eclesiales por brindarle más tiempo a ciertas áreas. Si le brinda mucho tiempo al ministerio, descuidará a la familia. Y si le brinda mucho tiempo a la familia, descuidará el ministerio pastoral. Así las cosas, se puede decir que la familia y la vida del pastor es un pilar fundamental dentro del ministerio, partiendo de un estudio personal como base para garantizar una buena o una mala ejecución. Para resaltar la centralidad de la familia en el bienestar del pastor, Peter Escacero afirma que el único camino que nos conduce a tener una familia potencialmente buena, de una familia feliz y un matrimonio de calidad es precisamente la inversión de tiempo. Con lo anterior, se puede decir que el pastor debe basar su preocupación por un cuidado integral de su familia. Ante esto, Jorge León, como ya lo mencionó Andrés, también afirma que el poder de una familia potencialmente buena incluye la comunicación del amor mediante el alma, la mente y el cuerpo, es decir, una relación integral. Bueno, nuestra última conclusión del trabajo es que no se hizo una investigación de campo porque nos basamos más en un enfoque teológico y bíblico y psicológico, de la cual está fuera también del estudio. Nosotros nos estamos preparando en el proceso de la teología y sugerimos realizar futuros estudios de campo para conocer las realidades de los pastores. Es decir, que sería muy adecuado poder seguir estudiando este trabajo, especialmente con encuestas y conocer las realidades de los pastores. Entonces, bajo ya estas conclusiones, queremos pasar a unos aportes también que nosotros tenemos. Los aportes entonces que este trabajo nos realizó o que generó en nosotros fue que nos ayudó a entender la realidad de los pastores. Es decir, uno está constantemente en relación con pastores, como ovejas, pero no, en muchos casos no entendemos las realidades del estrés de las situaciones que ellos están viviendo, familiares, emocionales, ministeriales. Y esto nos ayuda a entender que hay situaciones difíciles que pueden generar crisis en la vida de los pastores. Bueno, debemos ser más responsables. Los aportes a los que llegamos es que debemos ser más responsables a la hora de adquirir el ministerio. Muchos de los que estamos aquí, o personalmente yo antes de entrar al seminario, creía que el ministerio pastoral era una tarea de simplemente ir cada domingo a dar una enseñanza y no tenía por nada más por qué preocuparme. Pero entonces el profesor entendió que el ministerio pastoral es algo que va mucho más allá, que requiere responsabilidad y ¿qué? Y más madurez a la hora de adquirir este tipo de compromisos. Entonces, los estudiados nos hizo entender un poco más eso, todo lo que atraviesa el ministro y todo el acompañamiento que eso requiere. Sí, debemos ser más sensibles a la hora de tomar la responsabilidad como pastores y también debemos considerar ser intencionales en no fallar. Ser intencionales, anticiparnos a circunstancias para no fallar en la vida y en el ministerio. Y finalmente nos aporta a ser mejores ovejas cuidando y apoyando a todos nuestros pastores que ustedes mismos se han dado cuenta atraviesan por diferentes crisis que muchas veces son desconocidas para nosotros. Para concluir, yo sé que ustedes están preguntando por qué no hemos hablado sobre el contexto colombiano. Hablamos de Gales, Filipinas y los Estados Unidos. La razón por la cual no lo hicimos es que hay muy poca evidencia sobre pastores aquí en Colombia y es por eso lo que dijo Andrés al final, la quinta conclusión, que este trabajo deja con ese sinsabor de qué pasa con los pastores en nuestra realidad colombiana y la investigación se presta para hacer investigación de campo, pero aquí en el país donde estamos. Muchas gracias.
Muchas gracias a Andrés y a Milton por su trabajo de investigación, también a su asesor. Si hay preguntas, por favor, indíquenlo. Buenas tardes. Una de las preguntas tú las hiciste a lo último, el por qué es ese círculo tan cerrado de los pastores y sobre todo acá en Medellín y Colombia de a nivel de familia y de conflicto. Yo considero, y una de las formas que hemos tenido un acercamiento con nuestro pastor es porque a pesar de que es muy joven, pero es una persona muy abierta y yo lo hablo a nivel general de los pastores que se encuentran acá. Es mi pregunta es ¿qué consideran ustedes que a medida cómo se gana la iglesia, cómo se gana esa comunidad? Mostrándose, pienso yo, más humanamente, que son personas imperfectas como lo somos todos. Lo segundo, ¿qué concepto quiero escuchar a alguien de los pastores que estén acá? Es, en el caso de problemáticas familiares, ¿son ocultas a la iglesia y por qué? O si piensan de que eso, no llevando todo tipo de problemas allá, pero que si creen que si al llevarla o al tocarla en la iglesia, eso no los hace más como más humanos y más y acercan más su iglesia. Gracias. Como habíamos mencionado, es necesario en la vida del pastor ser vulnerable ante la iglesia. La iglesia debe entender que tiene un pastor con limitaciones. Bajo la investigación y bajo lo que realizamos, nos damos cuenta de que el pastor sí debe ser, debe tener sensibilidad con la iglesia para poder evidenciar que tiene falencias. De esta manera la iglesia puede también acompañar. Bueno, otra de las cosas en las que influye que el pastor no sea muy abierto a su problemática familiar y a un personal es por la misma liturgia que manejan muchas iglesias. Sé que no solamente pasa en la mía, sé que pasa en la de muchos aquí. Al llegar a las iglesias nos dicen, dejen sus problemas afuera, dejen sus preocupaciones afuera y concéntrense en adorar a Dios, en ser libres a adorar a Dios. Si la misma iglesia nos exige a nosotros como miembros que dejemos nuestros problemas a un lado, ¿con qué autoridad el pastor va a ser abierto a contar sus problemas a la iglesia si la iglesia no está abierta a escuchar ese tipo de problemas? Entonces creo que también la liturgia juega mucho en esa problemática. Muchas gracias. Una pregunta que yo me he hecho y gracias a Dios que tenemos hoy la oportunidad de tener una respuesta es de dónde nace el problema. Si se trata de una cuestión, bueno, perdón, el estrés, digamos, todos lo sufrimos de alguna manera, ¿cierto? Estamos hablando del estrés excesivo que llega a acabar con la persona. Entonces, la pregunta es si el hecho de que un pastor llegue a situaciones extremas de estrés se debe a una mala teología por la manera como concibe su trabajo en el sentido de la entrega, de dar todo a Dios y todo lo demás, o una buena teología que se le aplica a todo el mundo menos a él mismo o a ella misma, ¿cierto? La otra pregunta es si estas situaciones de extremo estrés se deben a una cuestión económica, es decir, que el pastor tiene que mostrar que él está ahí, y porque su trabajo depende de que él demuestre que está ahí, que está en todo y que no se pierde una y que todas partes. O si, como siempre tenemos que darle la culpa a los españoles, si se trata de un problema de nuestra herencia española, que tiene que lo que llaman en el asunto laboral, que llaman en Europa el presentismo, es decir, el empleado que tiene miedo que lo echen. Entonces, como tiene miedo que lo echen, él es el primero que llega, el último que se va y termina que no tiene vida aparte del trabajo que hace, y eso se traslada también al trabajo en la iglesia. En el estudio nos dimos cuenta de que hay parte de una mala teología, aun aunque se predique, no se aplica. Entonces no se aplica el tema a veces de delegar, de manejar límites. Entonces se puede predicar, pero en muchos casos el pastor también tiene que ser alguien que escuche su propio sermón. Por otro lado,
el pastor debe tener o manejar un límite, ser muy claro con la iglesia y manejar límites, porque de este modo no manejar límites, y muy válido lo que usted dice, profesor, no tener esos límites puede llegar a llevarlo a extremos de servicio, de acción, descuidar la familia, descuidar otras áreas emocionales y caer en altos límites de estrés que al final va a consumir de la vida. Yo pienso que el contexto cultural también afecta mucho, que es una culpa de parte y parte, tanto el pastor como la misma iglesia. La iglesia se ha crecido con la idea de, bueno, si es mi pastor, es el que tiene que aconsejarme, tiene que discipularme, tiene que pastorearme, tiene que hacer todas las labores porque yo simplemente soy miembro de la iglesia y no tengo cartas en el asunto. En cuanto al tema económico que mencionaste, en algún momento del trabajo tocamos el tema económico y quizás sí afecta un poco ahí la teología, de cómo el pastor ve el tema de las ofrendas y todo lo que eso implica. Es decir, si no enseño este domingo, no recibo diezmo, no recibo ofrendas. Entonces creo que también el tema económico es una de las causas por las cuales se presentan ese tipo de circunstancias. Ok, muchas gracias a ustedes por participar. Muchas gracias, muchachos. Vamos entonces a escuchar a Cristian Cárdenas con su presentación. Muy buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta presentación. La investigación que he desarrollado este último año tiene como título El gobierno eclesial de las iglesias bautistas reformadas y los desafíos que enfrentan en la actualidad. Quien les habla, Cristian Cárdenas, mi asesor de tesis, el profesor Andrew Field. Muchas gracias por todo el trabajo. En cuanto a la problemática de esta investigación, puedo decir que las iglesias bautistas reformadas tienen como base la confesión de fe, una confesión de fe histórica redactada en Londres en 1689, la cual en su capítulo 26 presenta lo correspondiente al gobierno eclesial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que con el tiempo el sistema de gobierno ha venido evolucionando y obedeciendo a diferentes circunstancias culturales, como por ejemplo la legalidad, la economía, la administración. Son elementos que se enfrentan hoy que no necesariamente estaban por lo menos en el momento en el que se constituye la confesión. Por otro lado, en Colombia cada vez se abren más iglesias bautistas reformadas y algunas de estas muestran un crecimiento acelerado como lo manifiesto en la investigación, lo que ha conllevado a nuevos retos, pues aunque estas comunidades son confesionales, la confesión no presenta en detalle elementos como la interdependencia de las iglesias locales, la plantación de iglesias, la autoridad de los ancianos versus la participación de la congregación. Y por último, es necesario resaltar que casi no hay nada escrito en español acerca de este tema y muy probablemente este sea el primer escrito académico publicado en Colombia sobre esta investigación. Por lo que se hace necesario más escritos al respecto donde se profundice el tema del gobierno bautista, el gobierno de estas iglesias, para así responder a los principales desafíos que enfrenta este tipo de gobierno en la actualidad, especialmente en Colombia. En cuanto a la pregunta investigativa, ¿cuáles son las características generales del gobierno en las iglesias bautistas reformadas y cuáles son los retos que enfrenta este tipo de gobierno en la actualidad? La pregunta de la investigación. Y como objetivo general, tenemos que esta investigación pretende presentar los fundamentos históricos y teológicos del sistema de gobierno
eclesiástico en la tradición bautista reformada, para así sugerir algunas aplicaciones en el contexto actual colombiano. El marco de la investigación se orienta en un proyecto investigativo en un modelo histórico hermenéutico, ya que tenemos como este estudio tiene en cuenta un texto histórico como lo es la confesión. En cuanto a las conclusiones, se pudo evidenciar en la investigación la alta influencia de Calvino, de Juan Calvino, en toda la tradición reformada y especialmente en la tradición bautista. Y principalmente en uno de sus escritos más emblemáticos, que es la Institución de la Religión Cristiana, que toca temas como el concepto del sacerdocio universal, un concepto clave en la iglesia, en el gobierno eclesial, y Cristo como cabeza de la iglesia. Esos son elementos o temas que Calvino proveyó. Por lo tanto, Calvino provee un marco teológico para estas iglesias, al igual que la Reforma en Inglaterra le provee un marco histórico. Este marco histórico se puede ver en el nacimiento de los grupos bautistas. Primero por el lado de Smith, quien fue influenciado por el arminianismo y el movimiento anabaptista en los Países Bajos. Por otro lado, el surgimiento posterior de la línea bautista particular, con la discusión en comunidades congregacionalistas sobre el bautismo de infantes y el bautismo por inmersión, observando que solo hasta 1644 se pueden ver iglesias establecidas con distintivos bautistas por inmersión y llamados bautistas particulares por su teología calvinista de la expiación limitada. Y la confesión de fe de estos grupos se publica en 1689. En cuanto al paso por estas iglesias por Norteamérica y su llegada a Colombia, se pudieron observar tres grandes eventos o tres grandes sucesos que dieron como resultado el crecimiento de estas iglesias en Norteamérica. Entre estos sucesos está la migración de los puritanos, entre estos bautistas, también presbiterianos, a las colonias en Norteamérica. Y por otro lado, se evidenció que el primer gran avivamiento impulsó el crecimiento de las iglesias bautistas reformadas dentro del país. El segundo gran avivamiento conllevó a la evangelización y la labor misionera mayormente fuera del país. Las misiones en ese tiempo eran conformadas por distintas denominaciones, entre las cuales estaban los bautistas, que llegan a Colombia hasta mediados del siglo XX, una de las denominaciones o iglesias, una de las iglesias que más tarde llegan a Colombia. Sin embargo, en cuanto a los bautistas particulares, se resaltó la obra de un misionero llamado Stan Lane, quien fundó y ayudó a fundar iglesias bautistas reformadas en Colombia, las cuales permanecen hasta hoy. Se pudo ver también la fuente de la confesión la fuente de la confesión de fe bautista, que tuvo como fuente la confesión de los congregacionalistas, llamada la confesión de Savoy. Es interesante porque esta confesión tomó como base la confesión de Westminster. Entonces siempre se ha dicho que la confesión bautista es una copia de la de Westminster, y no necesariamente, por lo menos de manera indirecta, ya que la verdadera fuente es la confesión de Savoy, y con algunas ligeras variaciones en el gobierno eclesial. Entonces, también se pudo observar las principales características del gobierno bautista basado en lo que es la confesión de fe. Entre estas características generales se mostró que la confesión de fe afirma que Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, en cada iglesia tiene la autoridad dada por Cristo como cabeza para la ordenación, la adoración, la disciplina y los mandatos.
Por lo tanto, cada iglesia es autónoma y constituida por sus oficiales y su membresía. Se mostró también que estos oficiales son elegidos por la misma iglesia local, la cual debe contar necesariamente y bajo el modelo bíblico con una pluralidad de ancianos. Estas iglesias guardan también una interdependencia entre las demás iglesias locales con las que guardan comunión, formando así asociaciones que no son autoritativas. También se pudieron ver las principales diferencias al interior del gobierno bautista reformado. Estas principales diferencias se nombraron bajo dos grupos que fueron llamados en este ensayo como el congregacionalismo pleno y el congregacionalismo parcial. En cuanto al congregacionalismo pleno, se manifestó la creencia de que tanto los oficiales como toda la membresía es dirigida por el Espíritu Santo, por lo cual todas las decisiones eclesiásticas son tomadas por toda la iglesia como una democracia pura. Sobre el congregacionalismo parcial, se pudo ver que solo se apela a la decisión plena de la congregación, en algunos casos como la disciplina eclesial, la elección de ancianos, y que por otro lado, el gobierno de la iglesia recae sobre la pluralidad de ancianos, en los que existe paridad, es decir, igualdad, en este caso de autoridad, y son estos los que guían a la iglesia. Se pudo ver también una comparación de dos sistemas de gobierno que surgieron en la Reforma, lo cual dio como resultado definir detalles más específicos de estos gobiernos, en el caso del gobierno presbiteriano y el gobierno congregacional. Esta comparación tomó como punto de partida dos elementos que son ancianos y el cuerpo de gobierno. En cuanto a los ancianos, se evidenció la diferencia de los oficios, ya que el gobierno presbiteriano habla de ancianos docentes y ancianos gobernantes. Y en el congregacionalismo se habla de un tipo de ancianos y una pluralidad de estos. En cuanto al gobierno, se pudo ver que el sistema bautista se conforma por ancianos y diáconos que tienen jurisdicción solo en la iglesia local y que a la vez manifiestan una interdependencia con las demás iglesias, otra vez formando asociaciones consultivas, no autoritativas. Por otro lado, los presbiterianos muestran una estructura de gobierno que se manifiesta en tres niveles de autoridad, que aunque se manifiesta una unidad, los intereses denominacionales pueden llegar a presionar las iglesias locales en diferentes temas y decisiones. Como últimas conclusiones, se evidenciaron dos desafíos al interior del gobierno eclesial de estas iglesias, y se hizo un aporte externo a las iglesias independientes del país que muestran este modelo de gobierno. Estos dos desafíos fueron la plantación de iglesias y el establecimiento de asociaciones. Las iglesias bautistas reformadas enfrentan un desafío, que es una dificultad de saber en qué momento las plantaciones se convierten en iglesias autónomas e independientes. Y se concluyó que se deben tener en cuenta ciertos criterios para que estas iglesias, estas plantaciones, alcancen su independencia y su autonomía. Y se miraron dos criterios que fueron la membresía y la pluralidad. En cuanto al criterio de la membresía, se pudo concluir que esta congregación, esta pequeña plantación, hace parte de la membresía de la iglesia madre hasta que la plantación cuente con una pluralidad de ancianos. Y por lo tanto, esta será supervisada y pastoreada por una iglesia madre. En cuanto a la pluralidad de ancianos, se afirmó que, puesto que la pequeña congregación hace parte de la membresía de la iglesia madre, entonces los ancianos que pastorearán la plantación deben ser formados en la iglesia y supervisados en la iglesia madre. Lo anterior a razón
de que los ancianos deben ser ordenados por una membresía y la imposición de manos de otros ancianos. En cuanto al desafío, al segundo desafío, se presentó un precedente de asociaciones en Colombia. Se formó una asociación, ese tiempo no vale. Se formó una asociación que de cierta forma se disolvió por elementos porque no se entendió cuál era la comunión que tenían estas asociaciones. Lo que hace que haya una dificultad bastante grave, bastante fuerte, para volver a establecer asociaciones en Colombia. Gracias, profesor. Entonces, para enfrentar este desafío, se concluyó que hay verdadera comunión entre iglesia madre e iglesia hija, ya que estas iglesias, una tiende a ser una réplica de la otra. Por lo tanto, la relación que hay en estas dos iglesias presenta un vínculo fuerte para establecer comunión. No obstante, cuando se crean asociaciones entre iglesias que no tienen ninguna relación fundacional, es necesario establecer criterios sobre qué comunión se debe tener y hasta qué punto, para que no haya problemas de que si una iglesia está cambiando su liturgia, eso rompe la comunión y la asociación otra vez se puede quebrantar. Como último aporte a las iglesias independientes, se pudo concluir que es necesario que estas iglesias cuenten con una pluralidad de ancianos, ya que se evidenció que algunas características de estas iglesias es que son iglesias de un solo pastor, por lo general, bueno, es una pareja pastoral, y las decisiones administrativas, legales, contables, económicas, familiares, se toman en una sola persona, y la pluralidad de ancianos es un buen cerco de protección para proteger a la comunidad. Entonces, ese fue el desafío que se enfrentó. Y ahora sí, como una línea de investigación, es necesario decir que hay que estudiar las estadísticas de crecimiento en este fenómeno que se está dando en estos años. Hay un crecimiento bastante exagerado en iglesias, especialmente tradicionales de la Reforma. Y por último, hay que hacer un estudio de campo si realmente esa pluralidad de ancianos o cuán eficaz es esa pluralidad de ancianos frente al abuso del poder. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por su trabajo. Bueno, muy bien. Un tema, como nos decía el profesor Andrew, ¿no? Teología sistemática, pero que tiene que ver también con la iglesia y cómo se llega a la iglesia. Si hay preguntas, entonces estamos atentos. No te salvaste. Estoy aprovechando que no vino el profesor Christopher Hayes para hacer yo las preguntas. Una pregunta que yo me hago sobre este tema y que tal vez podría representar algo para investigar. Yo entiendo que esto no fue lo que tú hiciste, pero yo me pregunto en qué medida estas estructuras eclesiásticas son importadas, es decir, son reflejos de otras culturas y no de la nuestra. Y me pregunto, a 200 años de la independencia supuesta de nuestro país y que apenas estamos empezando a entender qué significa la poscolonia y que estamos en la época poscolonial después de 200 años, ¿qué significaría para nosotros como iglesia estudiar los modelos de gobierno de las comunidades indígenas, las comunidades afro en Colombia, de cómo se gobiernan ellos? Por ejemplo, el hecho de que haya gobernadoras indígenas, ¿cierto? Nos da cuenta de que en nuestro medio, en nuestras culturas, es natural que una mujer gobierne, ¿cierto? Entonces, es la inquietud que tengo yo de si habría alguna manera de nosotros, además de estudiar lo bíblico, lo teológico,
y la tradición de la cual venimos, ¿en qué nos beneficiaría estudiar también las formas de gobierno de los pueblos autóctonos de esta tierra? Bueno, pienso que sería interesante, sin embargo, como tradición reformada, nosotros presentamos una fuerte filiación con la escritura, especialmente en que la escritura es norma de fe y autoridad para todo tipo de elementos que tengan que ver con la iglesia, con la iglesia de Cristo. Entonces, decir que es importada, probablemente porque no nació aquí, pero ellos le importaron principalmente de la escritura. Cuando se hizo la confesión de fe, se hizo principalmente leyendo la escritura y ajustándose lo más posible al modelo bíblico de un gobierno eclesial, y fue el que se adoptó. Y como iglesias confesionales, nosotros principalmente vamos a tener, a seguir esa línea tradicional del gobierno eclesial. Entonces no hablaría de pronto de importado, si se hablara, si importado se entiende como que no nació aquí. Muchas cosas no nacen aquí, pueden ser y han sido muy buenas para nosotros. En cuanto al modelo de nuestro contexto, yo creo que hay una adaptación natural, y creo que lo mencioné en la problematización, porque el gobierno eclesial se ha desarrollado en el transcurso de los años, y parte de esta investigación es enfrentar a los desafíos que ese gobierno que se hizo en 1689 no contemplaba en nuestro contexto colombiano. Entonces, las problemáticas que estamos teniendo aquí y que yo presento son autóctonas. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Y para finalizar nuestra jornada, y por eso ustedes ven que yo no les he dado hoy ese descansito, ya vamos con nuestra presentación final. Quiero invitar al doctor Fernando Mosquera, quien nos va a presentar uno de sus proyectos de investigación, y a la estudiante que él ha asesorado. Esta estudiante no está aquí entre nosotros, es una estudiante del pregrado en modalidad virtual, y ella se está comunicando con nosotros a través de Zoom desde Concordia, Antioquia. Buenas tardes, hermanitos. Esos señores que están allí los cansaron a ustedes, así que los recibo muy cansados, agotados. Sí. Yo estoy dirigiendo algunos proyectos que están siendo desarrollados a través de algunas investigaciones. Uno de esos proyectos tiene relación con lo que en esta tarde estamos haciendo, y el proyecto alude a la teología evangélica en el marco de la secularización. Estamos hablando acerca de un diálogo que se entabla y se debe entablar y se da y se debe dar entre lo que se ha denominado secularización, que viene del siglo XIV para acá, y la teología. Así que la investigación presentada por la estudiante Joana Marcela Amorocho Gómez, que lleva por título ¿Cómo influye la secularización en la percepción y en el ejercicio de la sexualidad en el cristiano? Esa investigación forma parte del desarrollo del proyecto de la teología evangélica en el marco de la secularización. El mundo contemporáneo, yo aquí utilizo la palabra, el mundo odierno, mundo contemporáneo, se precia de privilegiar el diálogo interdisciplinario como vía válida para lograr acuerdos de resolución de conflictos. Los conflictos se pueden resolver a través del diálogo o a través del conflicto, a través de la guerra. También se utiliza el diálogo para favorecer el correcto entendimiento de las partes que conforman una sociedad, para el fortalecimiento y desarrollo de las ciencias, de la tecnología y de las humanidades. El diálogo es importante para buscar el desarrollo de la historia, pero como la historia es un asunto abstracto, para el desarrollo de los diferentes pueblos. La teología evangélica, en el marco de la secularización, pretende privilegiar dicho diálogo, toda vez que la realidad que vivimos
es una realidad muy compleja, extremadamente compleja. Por tanto, es imposible ser abordada desde una sola disciplina. Si queremos abordar y conocer la realidad circundante, es necesaria la interdisciplinaridad. Los diversos asuntos que conforman la realidad de la sociedad contemporánea hay que abordarlos, me está ahogando una hoja. Hay que abordarlos desde diferentes ópticas. Fundamentalmente, hoy hay dos grandes ópticas. Perdón. El cristianismo nada en un movimiento global que se ha denominado secularismo o secularización. Entonces, el secularismo provee un cristal a través del cual se observa la realidad, se comprende la realidad. Y el cristianismo, desde su visión bíblica, desde la revelación divina, ve la realidad de manera distinta. Así que nosotros encontramos dos ópticas, la óptica secularista y la óptica cristiana inspirada por las Sagradas Escrituras. El cristianismo, consecuentemente, ha abordado la sexualidad desde una visión permeada por la revelación divina, en tanto que el secularismo ha abordado el mismo fenómeno desde una visión racionalista antropocéntrica, por lo cual las discusiones de ambos acercamientos son disímiles en virtud tanto a las presuposiciones como a la base misma de la autoridad que fija como punto de partida cada uno de estos movimientos, es decir, el cristianismo y la secularización. La estudiante Joana Marcela Amorocho Gómez ha hecho un gran esfuerzo por indicar cómo la secularización o el secularismo ha influido casi de forma determinante tanto en la percepción como en el ejercicio de la sexualidad de los individuos y cómo esa especie de determinismo que provee la secularización ha influido en la sexualidad de sectores del cristianismo. Así entonces, los invito a ustedes a que escuchen muy atentamente la disertación de la señora Amorocho. Muchas gracias. Ok, Joana, puedes seguir. Buenas tardes para todos. Es un placer para mí saludarlos. Qué gusto ver caras conocidas. Vas a acercar el micrófono más y abrir la presentación. ¿Me oyen un poco mejor? Sí, señora, está mejor. Buenas tardes para todos. Es un placer para mí saludarlos a la distancia. Qué lindo ver algunos rostros conocidos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Para mí es un placer presentarles la presentación que realicé, el cual se titula ¿Cómo influye la secularización en la percepción y en el ejercicio de la sexualidad en el cristiano? Quien les habla, Joana Marcela Amorocho Gómez, y tuve el placer de ser asesorada por el doctor Fernando Mosquera. A continuación... No se te oye bien. Habla más fuerte. A continuación, les presento 3 puntos fundamentales del problema de investigación. El primero, influencia que ejerce el secularismo en la sociedad contemporánea. Segundo, efectos del secularismo en el círculo cristiano respecto a la sexualidad. Y tercero, alcances del secularismo en la percepción y el ejercicio de la sexualidad en el cristiano. Surgió una pregunta de investigación que casualmente fue el título, es ¿cómo influye la secularización en la percepción y en el ejercicio de la sexualidad en el cristiano? El objetivo general, el propósito de esta investigación es analizar cómo la secularización ha influenciado o está influenciando la percepción y el ejercicio de la sexualidad en el cristiano.
Dentro de las conclusiones que arrojó la investigación, yo quiero compartirles algunas. La primera es, existe mucha desinformación y esto es lo que está causando que los cristianos se vean influenciados por el secularismo. Para esta desinformación es oportuno conocer entonces los conceptos de secularización y sexualidad. La secularización, según Casimiro Díaz Arribal, la secularización se puede definir como el acto de volver lo que es sagrado en profano. En el caso de la iglesia, es sustituir los valores de Dios por los valores de una sociedad sin Dios. A su vez, es la separación que se dio entre el Estado y la iglesia. El Estado deja de ser entonces confesional, emancipándose de cualquier sistema religioso. La secularización es también el conflicto entre la iglesia y el Estado, por causa de las muchas libertades permitidas por el Estado laico a los individuos. Y a su vez es la pérdida de visibilidad de lo religioso dentro de la sociedad y es la pérdida de credibilidad de las instituciones religiosas ante la sociedad. En cuanto a la definición de sexualidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad humana se define como un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad también es una capacidad que conforma a cada ser humano y que le permite sentir, vibrar y comunicarse a través de su propio cuerpo. Es algo que forma parte de lo que es la persona desde el mismo momento en que nace y es lo que permanece en su vida hasta que muere. El desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social. Teniendo un amplio panorama de lo que es el secularismo y la sexualidad, pasamos al siguiente punto. Hoy día sucede que la modernidad, el consumismo, los medios de comunicación y la modernidad marcan la pauta para un estilo de vida sin principios cristianos. Por eso, el problema no es el sexo como algo pecaminoso, como muchos lo hacen ver. El problema radica en la mala percepción que muchas personas tienen acerca de lo que es en sí el sexo y el mal uso que se le da. Asimismo, la particularidad, tanto en la iglesia como en la sociedad hoy día, es la convivencia entre parejas que han desestimado el vínculo matrimonial. Casarse como Dios manda ha pasado de moda y ahora para muchos es mejor vivir sin tantos compromisos que si tienen que firmar un documento o tener la bendición de Dios, hace que se pierda la magia y el encanto. Dicho en otras palabras, estas relaciones se perciben como una especie de prueba piloto antes del matrimonio, donde intentan probar si todo funcionaría a la hora de un compromiso más serio o formal. Se ha ido perdiendo la ética cristiana, desplazando los valores divinos para adoptar los propuestos por la sociedad secularizada. Hablando de cómo el hombre cristiano actual puede pensar con integridad sobre o en contra de los desafíos del mundo contemporáneo, John Stott dice que en los primeros versículos de Romanos 12, Pablo emplea la expresión la renovación de vuestro entendimiento. Acaba de impartir su conocida exhortación a los lectores romanos a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo y como culto racional, en gratitud a Dios por su misericordia. Luego explica la manera en que el pueblo de Dios puede servirle en el mundo. Presenta dos posibilidades. Una es conformarse a este mundo o ciclo,
o a sus normas o falta de ellas, a sus valores esencialmente materialistas y a sus objetivos egocéntricos y ajenos a Dios. El otro es que no es fácil mantenerse firme contra la cultura predominante. Como no lo es frente a un viento predominante, es más fácil adoptar una postura de menor resistencia y rendirse a ella como una caña sacudida por el viento. El secularismo contemporáneo es poderoso y sutil. Las presiones a conformarnos son fuertes. Asimismo, la falta de identidad en Dios ha afectado en gran manera el diseño original del hombre. Hank, en su libro Cristianismo en Crisis, dice que la triste verdad que hay que confesar es que los maestros de la fe han incrustado al hombre en la imagen de Dios y a Dios en la imagen del hombre. Es como diría John Stott, el secularismo no solo destrona a Dios, sino que también destruye a los seres humanos. Finalmente, hay muchos individuos, hoy muchos individuos crecen desorientados y viven a su manera el día a día como mejor les parece. Y sucede que la carencia de una adecuada educación sexual, tanto en casa como en la iglesia, ha llevado al cristiano a vivir desorientado y desinformado en cuanto al tema. Hasta aquí les he presentado a ustedes lo que son las conclusiones que arrojó la investigación. Ahora me permito compartirles los aportes que esta investigación ha dado no solo a mi vida personal y ministerial, sino también a la iglesia. Entonces, el primer aporte es, esta investigación permite ampliar la cosmovisión que se tiene tanto de la secularización como de la sexualidad. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a mis compañeros que aún no conocen a profundidad el tema del secularismo y el humanismo, sus alcances e influencias. Quiero animarlos o desafiarlos, si me lo permiten algunos, a estudiar cuidadosamente estos términos y las implicaciones que tienen hoy día. En lo personal, les comparto que haber realizado esta investigación amplió mucho más la cosmovisión que yo tenía acerca de las implicaciones que tiene el pensamiento secular en la vida de los individuos, en especial en la vida del cristiano. Debo confesar que al inicio del ministerio que Dios nos dio tanto a mi esposo y a mí, que es el pastorado, vivíamos preocupados porque no veíamos los resultados esperados en el trabajo que se estaba realizando. Pero a partir de esta investigación comprendimos un poco más el comportamiento de gran parte de la sociedad y por qué muchos hoy son apáticos a las cosas de Dios y a su evangelio. Al estudiar y entender tanto el secularismo como el humanismo, de alguna forma nos dio un aliciente. Y hoy continuamos realizando nuestro trabajo, pero con una comprensión y una cosmovisión mucho más amplia respecto al tema y respecto al comportamiento de gran parte de la sociedad. Otro aporte es la percepción que tenga una persona con respecto a la sexualidad tiene que ver con la cosmovisión que ésta tenga de Dios. Asimismo, el reto para el teólogo es enseñar a la iglesia sobre los fundamentos bíblicos que existen con la investigación permite apreciar una perspectiva secular del ejercicio de la sexualidad en la sociedad y en el círculo cristiano. Muchas gracias. Muchas gracias a Marcela. Gracias por compartir los resultados de su investigación. Nuevamente, abrimos el tiempo para si hay preguntas para ella acerca de esta temática
Para no abusar de quien está aprovechando que el profesor Christopher Hayes no está. Una pregunta, Marcela, gracias por tu presentación. Me sorprendió un poco que la definición de sexualidad que acogiste en tu trabajo es el de la OMS, una entidad burocratizada y con cierto sesgo ideológico reconocido ampliamente. Me pregunto si tu trabajo de investigación busca articular una definición de sexualidad desde la perspectiva cristiana de la revelación de la palabra de Dios. ¿Cómo está, profe? Un gusto saludarlo, un gusto saludarlos a todos. Sí, realmente fue la definición más completa para poner en esta presentación, pero me gustaría invitarlos a que puedan leer el trabajo. Realmente ahí amplía un poco más lo que es la definición, todo el sustento bíblico que hay y todos los autores cristianos que desde su teología nos aportan una definición un poco menos sesgada. Pero sí, el trabajo es más completo. Lo que pasa es que el tiempo no me dio para poner algo más. Gracias, Marcela. Ok. Hola Marcela, mucho gusto. Mi nombre es Shelly Restán. Tengo una pregunta. También he trabajado el tema de la sexualidad desde el punto de vista psicológico, pero entonces mi pregunta va más encaminada a que me he dado cuenta, inclusive dentro de cristianos, que la secularización ha sido adoptada como la norma, ha sido adoptada como el estilo que todos manejamos, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, ¿cómo o qué recomendaciones has encontrado tú para poder modificar eso a la luz de la palabra? Pero también entendiendo que inclusive a la luz de la palabra hay algunos conceptos o algunas prácticas que se ven hoy en día que no están en la palabra. ¿Sí me hago entender? Como, por ejemplo, colocando temas sexuales como la masturbación, como el sexo oral, como ciertos temas que hoy en día se preguntan, pero cuando vamos a la luz de la palabra quizás es un poco difícil para poder explicarlo. Entonces, no sé qué recomendaciones tienes para nosotros o para mí en particular. Gracias por tu pregunta, un gusto saludarte. Sí, el trabajo realmente amplía un poco más tu pregunta, pero yo creo que lo dicho por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, creo que debe pesar en la vida del cristiano, no solo en el ámbito sexual, sino en todo el ámbito, en lo que abarca su vida. Entonces, en cuanto al ámbito sexual, es interesante cuando el apóstol Pablo nos exhorta a no conformarnos. Hoy día el secularismo ha tomado mucha fuerza, el humanismo, entonces, lo que sucede es que a mí me preocupa realmente lo que he visto en la iglesia y de algunos los he leído en redes sociales, es que no solo el pensamiento secular ha permeado la iglesia, no quiero generalizar, ¿cierto? Pero es cierto porcentaje de la iglesia no solo ha permeado, sino que ya se está adoptando ciertas posturas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la sexualidad, para muchos ya hoy es normal, como para la sociedad, para muchos cristianos ya hoy es normal, ciertas prácticas de ciertas personas en cuanto a su vida sexual. Y entonces resulta que hay personas que dicen, sí, pero la vida sexual hace parte de mi vida privada. Pero hay personas que están en lo público que llevan su vida privada a la pública, entonces la están haciendo visible a los demás y entonces hay posturas que han adoptado que no son las correctas porque se salen del esquema de los códigos que Dios nos ha dado a toda la humanidad y adoptan los códigos del humanismo. Entonces, ahora se rigen por lo que cada quien quiere hacer y lo hace. Y muchos en la iglesia hoy lo aceptan porque es normal y no quieren rechazar porque no quieren discriminar y no quieren ser anticristianos.
Espero haber contestado Ok. tu pregunta. Muchas gracias, Marcela.